Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos cada semana para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y primero que todo, ¿ya tienes tu Biblia para poder aprender más basado en lo que dice su palabra? Bueno, ve a buscarla rapidito y que ya comenzamos con el programa. Alba, ¿cómo está? Muy bien, felices de poder reencontrarnos nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios y hoy con cosas fabulosas. Y hasta ahora había sido bueno, lo que viene a partir de hoy, mira, no te lo puedes perder y no se lo puede perder nadie. Así que ya mismito, dale share, compartir, like, me gusta para que todas las personas que estén ahí en tu lista de contactos puedan realmente recibir estos mensajes que son espectaculares. No vienen de nosotros, vienen de Dios a través de su palabra. Así es. ¿Dónde nos pueden buscar, Daniel? Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, también nos puedes encontrar en Radio Meser. Radio Meser todas las semanas también aparecen nuestros programas para que lo puedas seguir disfrutando allí también. Así y que sea tu compañía diaria. Amén, que así sea, que así sea. Así es. ¿Qué te parece sin más, oramos? Sí, comenzamos. Bendito Padre, gracias por estar junto a nosotros y permita que, como decimos en cada programa, usted sea quien venga a enseñarnos y que podamos aprender mucho de su palabra. Amén. En su nombre, amén, Amén. amén, amén. Como recordarán, en el último programa estábamos en Apocalipsis 3 y estábamos viendo el mensaje de las 7 iglesias y habíamos terminado con el mensaje de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia número 6. Pero habíamos dicho, entre otras cosas, de que íbamos a tener que enganchar esto que estábamos viendo con lo que decía el libro de Daniel, porque Apocalipsis y Daniel, recuerden lo que dijimos, se van juntos. Entonces, hoy vamos a tener este programa especial. Antes de seguir con la siguiente iglesia, Daniel, Así el tiempo es. es tuyo y la gloria para Dios. Gracias. Y lo prometido es deuda. Habíamos anunciado en programas anteriores que estudiaríamos algo de la historia de las iglesias de Apocalipsis, también a la luz de lo que tiene para decirnos el libro de Daniel. Y bueno, ha llegado la hora de hacerlo antes de que culminemos con el estudio de las iglesias, dado que solo nos queda por ver la iglesia de la Odisea. Pero, como dijimos, vamos a hacer un paréntesis a fin de traer los aportes del libro de Daniel al tema. Recordarán que con mucha anterioridad habíamos hecho referencia a que estudiaríamos, ¿sí?, Daniel y Apocalipsis, y se estudiaban juntos. ¿Recuerdas, Salva, que lo habíamos comentado? Dado que se complementan perfectamente, y lo vamos a ir viendo. Bueno, ya no lo dilatemos más, y vamos a poner manos a la obra. Vamos. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 7. Allí el libro de Daniel, capítulo 7. ¿Ok? Y allí refrescamos rápidamente, mejor dicho, lo que habíamos visto en otro programa que emitimos con anterioridad en cuanto a los primeros versículos del capítulo 7. Para poder llegar a entender lo que los capítulos de Daniel dicen, no tenemos más remedio que recurrir a la historia. Y habíamos visto que Dios le mostró el futuro a Daniel. Así es. Inicialmente mediante el sueño de Nabucodonosor. Correcto, la estatua. Y también la interpretación del mismo, donde se veían los distintos reinos que sucederían en la historia, comenzando por Babilonia, luego seguido por Medo-Persia, Grecia y por último Roma. Y el capítulo 7 tiene las características de comenzar ahora a mostrar imágenes de bestias. 4 en total que salen de todas ellas del agua. Y Alba, ¿qué está? O sea, vamos a decir, ¿qué es esta agua? ¿Qué es esta agua, verdad? ¿Qué es esta agua? Así es. ¿Es algún lugar específico en el planeta? ¿Ok? Evidentemente no podemos perder de vista que, al igual que Apocalipsis, Daniel se vale de símbolos y hemos de interpretarlos de igual manera que como lo hicimos con el libro de Daniel. Tal vez sería interesante que leyéramos lo que dice Daniel 7, sí, de lo que estamos hablando. Dice, en el primer año, versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar.
y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahí estamos hablando justamente de las aguas. Así es. ¿Verdad? Ujú. La que tú mencionabas. Así es. Pero también, Alba, vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Y si, Alba, tú me puedes buscar Isaías, capítulo 17, versículo 12. ¿Ok? Así lo hacemos un poquito más rápido. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 15. Allí su palabra nos dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. E Isaías 17:12 dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y el murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Ok, ahí nos aclara un poquito más Nos lo está que dando está la hablando pauta. allí Exacto. Daniel con respecto a las aguas, ¿sí? Y por lo tanto, estas bestias que representan reinos, como hablamos recién en Daniel 7:17, que Daniel 7:17 nos dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Clarísimo. O sea, Claro. la escritura tiene Nos todo contesta. para interpretarla. Así es. Ahí va, se interpreta a sí misma. ¿Y cómo unimos el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, ¿ok?, con libros del Antiguo Testamento? Correcto. También, que nos ayudan a saber de lo que se está hablando en Apocalipsis, se puede probar en otros libros también Exactamente. de la Biblia. Exactamente. Y aquí, como vimos en Daniel 7:17, son los mismos que los que hemos visto en la estatua, solo que se van ampliando en detalles. Así Y es. nos da más información, y que obviamente, por lo que leímos antes, están surgiendo de entre la gente. No son reinos que ejercieron todos juntos su poder a la misma vez. No son todos juntos. Y la historia se hace eco de esto, sino que dice también que subían, o sea que terminaba uno y que sucedía el otro. Así es. ¿Vamos quedando claro? ¿Sí? ¿Sí? Y en Grecia nos encontramos en la iglesia de Tiatira. Y vemos que a la muerte de Alejandro Magno, el reino fue dividido entre sus 4 principales generales, que fueron Casandro, Seleuco y Ptolomeo, ¿ok? Porque es Ptolomeo, sí. ¿ok? ¿Sí? Y Lisímaco. Y era el Lisímaco otro. también, así es. Pero, ¿y cómo sucedió esto? Bueno, vamos a verlo. Inicialmente, tras la muerte de Alejandro en el 306 a.C., Antígono se declaró rey de toda la nación conjuntamente con su hijo Demetrio. Y los 4 sátrapas mencionados anteriormente se declararon reyes de los respectivos territorios que habían conquistado. Correcto. Obviamente, esto llevó a un enfrentamiento entre las fuerzas de estos 4 y las de Antígono, Demetrio. Ya hubo una gran batalla allí. Y eso se terminó resolviendo en la batalla de Ipso en el 301 a.C., donde Antígono fue muerto. Demetrio también huye y su territorio es reposeído y dividido también. ¿Okay? Entonces, los 4 sátrapas, ahora generales, quedan, vamos a decir, reinando en Grecia. ¿Vamos quedando claro con eso? Sí. Ok. Lo cual nos muestra lo fidedigno que es la escritura, porque decía que tenía 4 cabezas. Así es. ¿Verdad? Cuando vamos al Habla de versículo 4 6. reinos, 4 cabezas. Exacto. Cuando vamos al versículo 6, y después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave de su espalda, que tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y ya Así habíamos es. dicho con anticipación que las alas de ave en las espaldas y el leopardo era por la rapidez que tuvo Alejandro Magno para conquistar todo el territorio, todo lo conocido en aquel Lo conocido en tiempo. aquel tiempo, así es. Y así vemos cómo Ptolomeo tenía Egipto, Palestina y parte de Siria. ¿Ok?
¿Okay? Ptolomeo tenía Egipto, Palestina y parte de Siria. Casandro tenía la mayor parte de Grecia y Macedonia. Y Lisímaco, contaba con la tierra, vamos a decir, sobre Tracia, ¿no? Sí, Tracia y gran parte de Asia Menor, y Seleuco regía sobre la mayor parte de lo que había sido el imperio persa, parte de Asia Menor, norte de Siria y parte de Mesopotamia. Así es. Y Alba, unos 20 años después, Lisímaco, sí, fue eliminado y su parte fue conquistada parcialmente por Seleuco y por los galos, y un resto se terminó desintegrando en pequeños estados independientes. O sea que ya que nos quedamos con 3 entonces. Nos quedamos con 3, ¿ok? Y vamos a seguir viendo historia. Sí. Así también sucede que en el año 279, los galos, que eran un grupo de bárbaros, entraron a Macedonia y Grecia, de donde fueron expulsados, pero de todas formas lograron invadir grandes partes de Asia Menor, pero terminaron siendo derrotados por el gobernante de Pérgamo. Pérgamo era un estado que surge de los restos, ¿sí?, de los territorios de Lisímaco. Y también, gracias a esto, los galos quedaron confinados a una región de Asia Menor que después se conocería como Galacia. No, ahí viene cuando Pablo va para aquellos lados que le escribe la carta a los Gálatas. A las Gálatas, así que eran de Galacia. Exactamente, mira cómo surge este territorio de Galacia. Así es, muy interesante. Y Palestina, en ese entonces, se encontraba en el corredor entre Egipto y Siria y fue motivo de discordia entre ambos reyes por mucho tiempo. ¿Ok? Entonces, y allí permaneció hasta el año 200 a.C. bajo el dominio de los Ptolomeos, hasta que pasa a estar bajo el poder del gobierno Seleucida o Siria, como se lo conocerá después. Palestina, cambió varias veces de manos, y los cambios e incertidumbre que reinaban en su territorio hizo que muchos judíos emigraran a la nueva ciudad de Alejandría, donde adquirieron todo lo que la cultura helénica les podía ofrecer, hasta el punto tal que tuvieron, vamos a decir, vieron que las escrituras hebreas, o sea, tuvieron que ser traducidas también al griego. ¡Wow! ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, no? Todo. Ahora se entiende el por qué justamente las partes del Nuevo Testamento, las cartas y demás, fueron escritas en griego. Así es. Y lo que hoy día se conoce como la Septuaginta, que claro, las escrituras hebreas que pasaron al griego. Así es. Originalmente solo se tradujo el Pentateuco y a posteriori se agregaron las otras partes. Antes de que continúes con la historia, yo sé que estás muy entusiasmado con eso, pero entendamos que capaz que no todo el mundo sabe lo que es el Pentateuco, y son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Para aquellos que quieran verlo, pueden buscar los primeros 5 de la Biblia, comenzando por el Génesis, y van a encontrar que están compuestos ni más ni menos que por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así es. Esos son es el Pentateuco, y lo primero que se tradujo al griego, y fue lo que se conoció como la Septuaginta. Así es. Y ahora seguimos. Jerusalén, entre tanto, permaneció como estado judío bajo el liderazgo religioso del sumo sacerdote, que era el representante del pueblo al tratar con el rey. Pero no va a poder ser totalmente inmune, ¿sí?, a la conquista, como siempre. O sea, los griegos tienen influencia. Influencia, así es. O sea, por esa conquista helénica. Exacto. Pero mientras esto sucedía, ¿sí?, en esta región, ¿qué acontecía en Roma? Originalmente estaba compuesta por varias tribus independientes que vivían en una región rodeada por 7 colinas, y se convirtió en una región gobernada por reyes elegidos con un senado o consejo de ancianos y una asamblea que representaba al pueblo. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Y alrededor del 500 a.C., el rey fue reemplazado por 2
cónsules que se elegían cada año. Pero durante las conquistas o avances hacia el este, ¿sí?, por parte de Alejandro, y luego durante el tiempo en que su reino se dividió entre sus generales, Roma se concentraba en sus tremendas luchas políticas internas y ganó territorio en Italia. ¿Ok? Y Roma toma todo el territorio italiano. Y esto le costó que entrara en lucha contra Cartago, una colonia fenicia del norte de África que para ese entonces se veía como el rival más grande que tendría Roma. ¿Ok? Pero para que tengamos una idea, esta guerra, ¿sí?, contra Cartago duró 23 años y se conoció como la primera guerra púnica. 23 años de guerra. Qué impresionante. Muchos años, ¿verdad? Bueno, hoy día no nos sorprende, hay guerras que todavía siguen. Sí, no se les da publicidad, pero todavía están presentes. Así es. Y Cartago fue derrotado y Roma toma completamente Sicilia. Mirá cómo es que Sicilia, esa isla, esa pequeña pasa a ser parte de Italia. De entonces. Italia también. ¿Dónde está el surgimiento de eso? Interesante. Interesante, sigue. Así, seguimos, ¿verdad? Sí, porque me está entusiasmando esto. Pero Cartago no se iba a quedar quieto, sino que toma España también. Y esto no le gustó a Roma y comienza la Segunda Guerra Púnica, donde vuelve a perder Cartago, lo cual le costó indemnizaciones gigantescas a Roma y el hecho de tener que solicitarle permiso a Roma si quería entrar en alguna guerra. O sea que Cartago ahora no va a estar tan libre, sino que si quiere pelear, primero tiene que pedir la autorización a Roma. Roma, ¿me deja ir a la guerra? Bien, si no, olvídate, quédate tranquilito, te ves más bonito. Así es, como decimos. Pero esta guerra púnica determinará que Roma se enfrentará a Macedonia, pues Filipo V de Macedonia trató de ayudar a Cartago. Claro, indirectamente. Unirse para... Claro, como se unió con Cartago, entonces Roma se enfrenta no solo a Cartago, sino que se enfrenta también a Macedonia. A Macedonia haber estado también. Ahí esos dos juntos. Sí, pero Roma se lo impidió. Y esto le permite a Roma ahora consagrarse como una potencia del Mediterráneo occidental, para después terminar siendo la conquistadora de todo el mundo mediterráneo que se conocía hasta el momento. Impresionante cómo agarró poder entonces. Así es. Pero la primera guerra macedónica con Roma le seguirá una segunda. Y en esta, Roma derrota a Macedonia y libera a Grecia, pero eso lo llevará a enfrentarse con Antíoco el Grande. Empezamos a nombrar personajes ahí más conocidos. Más conocidos, así Sí. es. Así, mientras Roma y Filipo estaban en guerra, Antíoco el Grande conquistaba Siria y Palestina y se entusiasmó tanto, ¿sí?, con conquistar, ¿sí?, que quiere conquistar, perdón, se me trabó la lengua, quiere conquistar Grecia. No le alcanzaba con los territorios, no, él quería más. Quería más todavía, quería Grecia, pero fue derrotado por los romanos y tuvo que regresarse a su territorio de Asia Menor. Y tras esta derrota, Antíoco el Grande envía a su hijo Antíoco Epífanes como rehén a Roma. Este Antíoco Epífanes va a tener una cosa muy importante después en la historia, me estoy acordando. Así es. Me estoy acordando. Y por eso, pasado un tiempo, este Antíoco Epífanes intentaría conquistar Egipto, quien ahora estaba bajo la protección de Roma. Yo le sugeriría que no lo haga porque Roma es poderosa. Así es, pero ni bien esto se supo, ¿sí?, un emisario romano fue enviado allí obligándola a salir de Egipto. Muy bien. Ok, entonces Antíoco Epífanes obedece, pero ahora se va a enfrentar a los judíos. Claro, como no pude con este lado, me voy para el otro. Así es. ¿Qué espíritus inquietos que tenían en aquel tiempo? Así, por pelear y conquistar y conquistar Sí. y conquistar, es Ahora, lo único que querían. Miren, ¿vieron qué interesante que está esta historia? Dejen las telenovelas, búsquense en un libro de historia, busquen la Biblia y está muchísimo más interesante que Así es. todo eso
cosa que a veces se ve que no sirve, que no edifica. La Así Biblia es. edifica, la historia la También. comprueba y edifica. Así es. A ver, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Sí, y dado que Antíoco estaba completamente conquistado, ¿sí? Por todo aquello que fuera griego, como ser los juegos, su cultura, idioma, etc., su afán era imponer esto a los judíos también. Quería meterle toda esa cultura a los judíos. Wow. Si bien es cierto que ya muchísimos lugares judíos estaban conformándose a toda esta nueva cultura, Antíoco quiso por la fuerza imponerla en los lugares que aún faltaban. Cuando algo viene por la fuerza, Así es. no funciona. Por Trae eso. malas consecuencias. Así es. Y por eso es obviamente que la helenización que estaba habiendo de los judíos, la cual se estaba produciendo, vamos a decir, de una manera gradual, a no todos los dejaba contentos. Y no. Y así surgió también ahora un partido conservador que defendía la estricta observancia del judaísmo de acuerdo con la Torá. ¿Ok? Y esto se los conoció como los Hasidim o piadosos. Y cuando los conquistadores llegan al país, el sumo sacerdote que gobernaba era el partido de los Hasidim, por lo que... Perdón. Hasidim, perdón, sí. Se me mezclaron las palabras allí. Por lo que su hermano, que era helenizante, sobornó a Antíoco para que lo pusiera a él como sumo sacerdote en lugar de Onías, que era el titular. Qué impresionante. El mismo hermano de Onías va y vamos a decir así, se vende a Antíoco. Toma, aquí hay tanto para... Exacto, se vende que a saques a mi hermano y quede yo. Y quede yo, que yo sí soy helenizante. Mi hermano no. No, él es otra cosa. Del grupo conservador de los Hasidim. Así es. Qué impresionante. Así. Y como si había algo de lo que escapaba, o escaseaba, mejor dicho, Antíoco, era de escrúpulos. No, totalmente. Totalmente. Y lo hizo inmediatamente y la helenización de Jerusalén siguió su curso. Ahora en forma más acelerada todavía. Y sí. Pero como dice el dicho Alba para botón, basta una muestra. Así es. Dicen, bueno, aquí tenemos una. Y vamos a ver cuál es. Presten atención. En una oportunidad, escuchen bien, en una oportunidad, cuando Antíoco, estaba de regreso tras una campaña contra Egipto, al entrar en Jerusalén, los partidarios judíos helénicos le dieron una calurosa bienvenida y él, para demostrar su aprecio, ¿sí?, por este sector de la población, mandó a matar, ¿sí?, un buen número de los partidos judaizante conservador. Los que no lo aceptaban para nada, a eliminarlos, sacarlos del camino, qué completamente. Impresionante, evidentemente no tenía escrúpulos ninguno, se dejaba sobornar, mataba a diestra y siniestra. Antíoco era bravo. Era bravísimo, así es. Y en otra oportunidad, Alba, también, hay más para sumar. A ver. En otra oportunidad, y tras haber sufrido una gran derrota en Egipto por parte de Roma, fue a Palestina y entrando en el templo de Jerusalén, escuchen, saqueó el templo, suspendió los sacrificios que se hacían en la mañana y la tarde y levantó un altar idólatra para sacrificar cerdos. ¿Escucharon bien? Cerdos. Epífanes era bravo, ¿eh? Bravo. También, como que no alcanzaba con eso, quemó algunos de los edificios del templo y destruyó parte del muro de la ciudad. Y ordenó que los judíos no adoraran más a Jehová, sino que ofrecieran culto a dioses griegos como por ejemplo Zeus, Olímpico y Dionisio. Tremendo. Y también suprimió la circuncisión, y escuchen más también, la observancia del sábado como día sagrado y que comenzaran a usar el cerdo como producto alimenticio, ¿sí?, y sacrificial. Wow. E incluso, hay más todavía, llegó a ordenar que destruyeran la Torá. Wow. Sí que cruzó los límites este Antíoco Absolutamente Epífanes, todos los límites. Sí que cruzó los límites este Antíoco Epífanes.
Pero vamos a ver cuál fue la respuesta del pueblo judío. Sí. Así es. La respuesta del pueblo judío: los conservadores no cedieron y prefirieron morir antes que dejar de ser fieles. Amén por eso. Qué lección, qué lección, qué ¿verdad que sí? lección para nosotros hoy. Por supuesto, la guerra no se hizo esperar entre aquellos que se mantenían fieles y los que querían imponer un nuevo orden. Una palabra muy conocida hoy día también, ¿verdad? Sí. Así, después de todo esto, 3 años después, que Antíoco Epífanes tiró por tierra todo lo que pertenecía al pueblo judío fiel, Judas Macabeo, ¿sí? Otro nombre muy que se escucha más recientemente, ¿sí? Se encargó de restaurarlo. Entonces, Antíoco Epífanes termina muriendo en Persia. Quizás era hora para terminar un poco con todo eso. Que descansara esta pobre gente. Así es. Pero avanzando en la historia, para ya ir terminando ahora, porque el tiempo nos está yendo y bastante rápido, digamos que los judíos procuraron aliarse con Roma sin ser colaboradores en la guerra. O sea, estamos todos bien, pero cuando haya guerra nosotros no te apoyamos, dijeron los judíos. Así es. Pero Alba, ¿pero qué está pasando con Roma? Sí, porque estamos viendo todo lo que está pasando a nivel de Jerusalén. Así es. Pero, ¿qué te parece si lo dejamos para la próxima? Así es, porque viene más interesante. Viene más interesante y para no cargar tanto nuestro cerebro con tanta información, porque la verdad es que es mucha historia y muy emocionante porque uno va viendo todo lo que fue pasando en los libros que hemos leído, cuando estudiábamos historia, todo eso, cómo estaba todo dicho acá. Todo dicho aquí. Todo estaba dicho. Maravilloso. Y cómo se va cumpliendo paso por paso. Así es. Mira, no sé, yo me quedé súper enganchada con lo que dijo. Te insto, porque como tú muy bien dijiste, hay muchísima información ahí, que vuelvas a ver este capítulo, que vuelvas a escuchar este capítulo, para que te puedas armar una idea en tu cabeza de cómo se fueron desarrollando los distintos eventos y la importancia que tienen algunos de los nombres que fueron mencionados Así aquí. Es. Y si no, busca allí en tu computador o en tu celular. Busca allí en Google y busca información. Esos años que era Roma en esa época, busca más información para poder entenderlo más, porque aquí estamos queriendo resumirlo, porque si no podemos hablar semanas y semanas con respecto a este tema. Sí, esto hay mucho, muchísimo. Hemos saltado muchos años así rápido, porque si no, no llegamos. Porque todavía no hemos entrado en la profecía de Daniel, en la parte que realmente queremos entrar. Sí entramos en una parte que, esto que está hablando de las 4 bestias, las visiones que se le mostró, ¿verdad? No entramos en la última bestia todavía, pero necesitamos tener todo este encuadre antes. Así es. Para poder entender cómo es que surge la última bestia. Por supuesto. Pero esto está súper interesante, no me lo quiero perder el próximo programa tampoco. Espero que te haya gustado, que te haya interesado y que tampoco te quieras perder el próximo programa. Que así sea, por favor. Y recuerda buscarnos en la radio también, en Facebook, en YouTube. Mándanos consultas que tengas también a través de WhatsApp, Messenger, o nuestro correo electrónico también. Mira, en este momento, antes de mandar alguna consulta, yo te sugeriría que esperes, porque sé que viene y que viene mucho más y que está muy bueno. Capaz que el próximo programa damos cabida a algunas respuestas. Pero que si es con respecto a algo que quedó de este programa, por favor. Indudable. Pero viene más. ¿Terminamos con una oración, Alba? Sí. Por favor. Querido Padre que está en los cielos, estamos infinitamente agradecidos, Señor, por ver la veracidad, por haber comprobado a través de la historia la veracidad de su palabra, Señor. Amén. Qué hermoso saber que tenemos un ancla segura en su palabra. Qué hermoso saber, Señor, que cosas que usted las profetizó, las mostró, las indicó con muchísimos años de anticipación, se cumplieron al pie de la letra, Señor, Amén. Tal cual usted lo había dicho. ¿Por qué esto es hermoso, Señor? Porque nos da la certeza de que lo que aún falta por cumplirse, se cumplirá. Amén. Puntos y comas tal cual usted lo ha dicho, Señor. Así sea, y qué hermoso que muy pronto, en ese cumplimiento, podremos estar en la patria celestial y viéndolo usted cara a cara. Amén. Gracias por todo, Señor, que su bendición repose sobre cada uno de los que están mirando o escuchando este programa ahora y también los que lo harán en diferido. En el nombre de Jesús oramos estas cosas. Amén, amén y amén. Gracias por haber estado junto a nosotros. Te esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo más de su palabra y de esta historia que nos muestra la realidad y la verdad de la palabra de Dios. Amén, amén. Muchas bendiciones. Que lo pasen muy bien.